Estaba embarazado. Y, aún así, en el aniversario de nuestra relación, fui empujado deliberadamente por Andrew, el omega favorito de Sean James. Yo le sacaba media cabeza de altura y no me moví, fue él quien rebotó contra mí y cayó al suelo. Sobresaltado, de repente me agarró del brazo y nos arrastró a ambos por las escaleras. Sean James alcanzó a sujetar a Andrew. Yo, en cambio, rodé hasta el primer piso. Mientras la sangre empapaba la alfombra, Sean dijo, no culpes a Andrew. Es tan delicado, tan frágil. No lo hizo con intención. Escupí un bocado de sangre, riéndome en voz baja. ¿Cómo podría culparlo? Debería agradecerle. Después de todo. No era tuyo. Así que es mejor haberlo perdido. Sean había olvidado por completo que era nuestro aniversario. Ni siquiera recordaba cuántos años llevábamos juntos. Todos decían que el omega más bello de la familia Clark adoraba a Sean hasta la muerte. Pero nadie sabía que la primera vez que nos vimos, fue Sean quien se me acercó. 3 años después de la muerte de mi tío, mi madre falleció también, consumida por el dolor. Pero antes de que pasaran los 7 días de su velorio, mi padre trajo a su nueva esposa y a su hijo a casa. Me aferré a la puerta de la villa, negándome a dejarlos entrar, hasta que se me agrietaron las uñas y la sangre me corrió por las yemas de los dedos. Al día siguiente, mi madrastra envió el cuadro más famoso de mi madre a una subasta benéfica, afirmando que era para acumular méritos espirituales por ella. En aquel entonces, todos mis bienes estaban congelados por mi padre. En la subasta, casi me arrodillé para suplicar, pero solo pude mirar impotente como la obra más preciada de mi madre era tratada como una mercancía más. El polvo de la alfombra me asfixiaba. Con la visión borrosa, alguien se acercó a mí. Zapatos de cuero relucientes, intactos del polvo. Me tendió la mano y me levantó. Una pintura solo vale en manos de quien la valora. Sean era un joven. Sus rasgos no eran tan definidos como lo serían después. Aún conservaba el brillo de un jade sin pulir. Te devuelvo la pintura de tu madre. Una persona que se ahoga se aferra a cualquier pedazo de madera flotante. Cuando alcancé la mayoría de edad, mi padre detestaba a Sean. Así que convertí mi amor por él en una espada contra mi padre. Lo perseguí con descaro, sin reservas. Sean era orgulloso y distante, trataba con frialdad a todos los omegas que se le acercaban. Pero mi pasión ardía como un fuego que no se apagaba. Cuando jugaba al baloncesto, le llevaba agua. Cuando asistía a clases, me sentaba a escucharlas también. Durante los descansos, le llevaba postres. Pero esas cosas terminaban alimentando a perros callejeros o en manos de sus amigos. Pero yo era joven. Cuanto más frío me trataba, más me empeñaba en conquistarlo. Sabía que a Sean le gustaba la fotografía. Así que, para Navidad, planeé regalarle la cámara réflex más moderna. En ese entonces, mi familia me había castigado por hablarle con dureza a mi madrastra, y me habían cortado la mesada. Así que, yo, que nunca había sufrido mucho, empecé a trabajar en empleos a medio tiempo. Cuando ya tenía los dedos agrietados por el frío, finalmente logré comprar esa cámara nueva. Esperé afuera de su dormitorio hasta entrada la noche, las pestañas cubiertas de escarcha, los huesos entumecidos por el frío. Sean bajó muy tarde. Su rostro era inexpresivo, los ojos tan negros y profundos como el océano. ¿Estás tan desesperado por un alfa? Tomó el regalo y se lo dio a otro alfa que estaba a su lado. Te presento a alguien. Deja de molestarme. Esa noche terminó conmigo dándole un puñetazo en la cara a Sean. Uno que le hizo sangrar la nariz. Porque en los ojos no se puede ocultar la diferencia entre amar y odiar. Aunque aún era joven y temerario, salí profundamente herido. Así que, sinceramente, me acerqué al estudiante mayor que Sean me había presentado. Lo traté como a un amigo. Estudiábamos juntos, veíamos películas, compartíamos sueños sobre la vida después de graduarnos. Después, solíamos jugar videojuegos en línea. Él me cubría mientras yo atacaba. Él usaba su habilidad especial, y yo lo seguía. Siempre me dejaba el mejor equipo. Una vez salimos tan tarde que tuvimos que trepar la cerca del campus. El dormitorio aún no había abierto. Era invierno temprano, el frío calaba. Yo pisoteaba el suelo para entrar en calor, y él me puso su abrigo sobre los hombros.
Justo en ese momento, se abrió la puerta del dormitorio. Y Sean salió. Me sentí incómodo, porque justo antes el mayor se había inclinado para limpiarme la comisura de los labios, diciendo que me había quedado algo del desayuno, pero claramente, había pensado de más. Sean ni siquiera nos miró. Con expresión tranquila, pasó de largo. Después de eso, el estudiante mayor empezó a invitarme a salir con más frecuencia. Hasta que un día, mientras descansaba junto a la cancha de baloncesto, me envió un mensaje: ¿quieres ser mi novio? Aún estaba aturdido por el mensaje cuando un balón de baloncesto me dio de lleno en la cabeza. Mareado, sentí que alguien me cargaba corriendo. Cuando desperté, no lo podía creer. Sean estaba sentado a mi lado. Me lanzó algo, que atrapé por instinto con ambas manos. Frío. Era un anillo, pero al ponérmelo, me quedó un poco grande. Aturdido, con el corazón a mil, pregunté: ¿qué significa esto? En respuesta, me besó la frente. Sean no dijo nada. Solo su rostro, bañado en la luz dorada del atardecer. Durante años, nunca entendí por qué de repente me aceptó. Era un enigma que me repetía una y otra vez. Lo que no sabía era que un día, la respuesta me sería revelada de la manera más cruel. En el 5º año de nuestra relación. El día en que su empresa salió a bolsa. Sean encendió fuegos artificiales que estremecieron toda la ciudad, y me abrazó con fuerza. Gracias, Jason Clarke. Ese periodo fue el más feliz en nuestros 5 años. Fuimos a Islandia a ver las auroras, nos besamos en la playa de los diamantes. Incluso en sus redes, antes vacías, apareció una foto de nuestras manos entrelazadas. Cuando me abrazaba, sus ojos color ámbar reflejaban mi mundo entero. Sentí que el universo entero me amaba. Creí que por fin había llegado a su corazón. Pensé que nuestro viaje había llegado a su destino final. Así que, con los resultados del test en mano, quise darle una sorpresa en nuestro aniversario. Para decirle que estaba embarazado, pero en el salón del 2º piso, escuché su conversación con un amigo. Últimamente van muy bien las cosas con Jason Clarke. ¿Por fin van a formalizar? Mi corazón latía fuerte. En el silencio de Sean, pasó una eternidad. Solo estoy con Jason porque Andrew rechazó mi confesión. Hice todo esto solo para vengarme de él. Así que, así era. Yo no era más que una herramienta. 5 años de altibajos, dolor y enredos. Una broma completa. Fue extraño. Por alguna razón, cuando subí, todos me preguntaban: ¿estás bien? Pero yo sonreía, recorrí varias habitaciones sin rumbo, hasta recordar que había subido a buscar un cigarro. No encontré ninguno. Antes de bajar, vi a Andrew. Sonrió levemente, sus pupilas brillando con una claridad casi inorgánica. Jason, te he prestado a Sean por bastante tiempo. ¿No crees que ya es hora de devolvérmelo? Solté una risa. ¿Entonces para ti es solo un objeto? Andrew frunció el ceño. ¿De qué hablas? Claro que no. Ah, ya entiendo. No es un objeto para ti, dije, mirándolo con calma mientras pasaba a su lado. Eso debió molestarlo. Andrew se lanzó hacia mí, intentando chocarse conmigo, pero yo hacía ejercicio con frecuencia, y era más alto. Frente a mí, parecía una enredadera débil. No me movió ni un centímetro, rebotó y cayó solo. En pánico, me jaló con fuerza, y ambos caímos por las escaleras. Cuando Sean corrió hacia nosotros, solo tuvo tiempo de sujetar a Andrew. Yo ya estaba en el primer piso, sintiendo que mis huesos se desmoronaban. La sangre se filtró en la alfombra mullida, tiñéndola de un negro profundo. Incluso Sean no pudo ignorarlo. Bajó corriendo y me ayudó a levantarme, con el rostro finalmente lleno de preocupación, pero tras unos segundos en silencio, solo dijo: habrá otros niños. No lo culpes. Es tan tierno, tan amable, no te haría daño a propósito. Reí con amargura. ¿Cómo podría culpar a Andrew? Si no fuera por él, ¿cómo habría abierto los ojos y visto claramente a Sean? Escupí sangre y sonreí. Claro que no lo culpo. Debería agradecerle. Después de todo, no era tu hijo. Perderlo fue lo mejor. El rostro de Sean palideció al instante.
su agarre sobre mi hombro casi me hizo crujir los huesos. Pero enseguida cerró los ojos y controló su respiración. No hagas una escena. Cuando los volvió a abrir, eran tan profundos e inescrutables como el mar, impenetrables incluso por una tormenta. Parecía querer levantarme, pero justo en ese momento, Andrew soltó un gemido y se desmayó. El color desapareció del rostro de Sean. En unos pasos rápidos, cargó a Andrew y salió por la puerta. Yo no podía moverme. Yacía en la alfombra empapada de sangre, completamente indefenso. Aún así, lo llamé, Sean. Tío Jones, lleva a Jason al hospital, dijo él tras una breve pausa. Iré a verlo más tarde. 5 años juntos. A cambio de una pausa de 15 segundos, incluso con anestesia, la cirugía se sintió como si me arrancaran el alma, capa por capa. Cuando la enfermera me llevó a la habitación, tenía una mirada de compasión. Tal vez parecía una historia perfecta para advertir contra los romances juveniles. Suficiente para asustar a decenas de jóvenes enamorados. Pero yo estaba aturdido, medio inconsciente. Solo podía dormir. Alguien me sostenía la mano, humedeciendo con cuidado un algodón para mojarme los labios. Al forzar mis ojos a abrirse, vi vagamente una figura alta sentada junto a mí, iluminada por la luz de la luna. Unos dedos acariciaron la comisura de mi ojo. Y volví a quedarme dormido. Cuando desperté de nuevo, ya había amanecido. No había nadie a mi lado, solo un asistente adormecido. Estaba agotado. El asistente me llevó afuera a tomar aire fresco. Seguía débil, aturdido, y me sumía en breves momentos de inconsciencia. Cuando la silla de ruedas giró repentinamente, me sobresalté. Solo para ver a Sean, de pie bajo las sombras de los árboles. Figura alta. Rasgos afilados. Pero su rostro estaba a contraluz, y no se le distinguía la expresión. No esperaba que viniera. Me empujó en silencio durante un rato, hasta que habló. Lo siento, Jason. Te debo mucho. Sí. Me debía demasiado. Era como una factura de deudas andante, solo con mirarlo, uno ya sentía que iba a quebrar. Fue mi mal juicio, mi esfuerzo exhausto, lo que convirtió mis sentimientos en un activo tóxico. Comprometámonos, dijo. Me haré responsable por ti. No pude evitar abrir los ojos de par en par, incrédulo. Como alguien tan endeudado todavía se atrevía a ofrecerse como garantía. Pero espero que le pidas disculpas a Andrew, añadió. Se lastimó un dedo cuando lo jalaste. Perdió su competencia de piano más importante. Ha estado muy afectado estos días, se ha desmayado varias veces llorando. Él me hizo tropezar, dije, con los dedos temblando. ¿Y aún así debo disculparme? Vamos, solo di que sí, insistió Sean. Por supuesto, sonreí de pronto. Siempre que me des 1.000 millones de yuanes y desaparezcas de mi vista. Le pido disculpas ahora mismo. Sean me miró sin expresión durante unos segundos, luego se dio la vuelta y se marchó. Y yo me quedé solo en el jardín. El aborto me había dejado débil. La anestesia hacía rato que se había desvanecido. Solo el leve movimiento de mi brazo al girar la silla de ruedas hacía que los puntos tiraran y el sudor me corriera por la frente. Y aún así, incluso un dolor como de 1000 cuchilladas en el abdomen. Era nada comparado con el desgarro limpio en mi corazón. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente llamara a mi padre. Está bien. Acepto comprometerme con el hijo mayor de la familia Carter dentro de 2 meses. Pero apenas salí del ascensor, me topé de frente con él. Sean lucía tan pulcro y seguro de sí mismo como siempre, mientras que yo, en contraste, estaba pálido como el papel. Mantuve la mirada al frente, como si viera a un desconocido, y me dirigí hacia la salida lateral. Lo que no esperaba era que Sean, que siempre evitaba hablar conmigo en el trabajo, me siguiera. Jason. Me sujetó de la muñeca, el pecho subiendo y bajando rápidamente. ¿Vas de viaje de negocios? Mi voz fue fría. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Miró su reloj, hizo una llamada rápida para cancelar una reunión y se inclinó hacia mi maleta. He despejado mi agenda. Te llevaré al aeropuerto. Le solté la mano de un tirón. No hace falta. Sé que estás de mal humor, dijo tras una pausa. Y como también has salido herido, olvídalo de la disculpa.
Pero hay algo que quiero contarte. Últimamente alguien ha estado acosando a Andrew. Hizo otra pausa. Me haré pasar por su novio por un tiempo, asistiré a algunos de sus próximos recitales como protección. Solo espero. Los ojos de Sean se clavaron en los míos. Me sostuvo por los hombros. Que no te moleste. Lo miré. Sus pupilas reflejaban una luz deslumbrante, como un espejismo en el desierto, brillante, casi sincera. Simplemente sonreí. ¿Por qué habría de molestarme? Le quité las manos de encima. Solo éramos un pasatiempo, presidente James. ¿Qué tienes que reportarme? El rostro de Sean se ensombreció de inmediato, su expresión se volvió aterradora. Cerró los ojos por un momento, se recompuso, y dijo con cansancio, Jason, ¿qué sentido tiene decir cosas para herirme? Te conozco demasiado bien. Si no puedes aceptar que Andrew sea mi amigo, entonces no hay futuro para nuestro compromiso. Pues qué alivio. Levanté una ceja con indiferencia. De no ser por los acuerdos comerciales ligados al anuncio de nuestro compromiso, habría tirado la maldita invitación en su cara allí mismo. Pero Sean no pareció escuchar con claridad, alguien lo estaba llamando. Era Andrew. Tenía fiebre y quería que Sean lo acompañara. Sean se fue apresuradamente, olvidando, por supuesto, que acababa de prometer llevarme al aeropuerto. Tomé un taxi por impulso. De repente, no tenía ganas de volver a casa. En lugar de eso, me detuve frente a un bar de estilo gótico y entré. Bebiendo solo, mis emociones comenzaron a calmarse. Entonces oí el sonido de un piano. En una suave luz gris menta, vi a un alfa sentado en una silla de ruedas, tocando en silencio. El perfil de su rostro era impresionante, sus labios parecían guardar una hebra de luz de estrella. Estaba tocando el Liebestraume de Liszt. Las notas eran nítidas y frías, como grietas sobre un lago helado, extendiéndose por el bar tenuemente iluminado. Había flores disponibles para regalar a los músicos. Vi a un Omega estirar la mano para tomar una, solo para ser detenido por el alfa que lo acompañaba. ¿En serio vas a regalarle flores a un lisiado? Casi al mismo tiempo, varios a nuestro alrededor soltaron exclamaciones de desaprobación. Fruncí el ceño. Chasqueé los dedos para llamar al camarero y pedí el paquete de flores más extravagante del bar. Con una leve inclinación de cabeza, se lo envié al pianista. Mientras las canastas de flores lo rodeaban, el hombre alzó la mirada. Sus ojos, envueltos en una oscuridad aterciopelada, brillaban como joyas, antinaturalmente vivos en la penumbra. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté. Era Sean, con voz agitada y sin aliento. ¿Dónde estás? ¿Por qué te mudaste? ¿Por qué renunciaste al trabajo? Jason, ¿cuántos años tienes? ¿En serio sigues jugando a desaparecer como un niño? Hice una pausa, y con calma, alejé el teléfono de mi oído. Estoy en un bar. Si eso era todo, cuelgo. ¿Estás bromeando? Tú odias esos lugares, dijo Sean, con voz tensa. Solo dime la dirección, iré a Recop. No terminó la frase. Porque alguien más habló. Su voz era suave, como una cuerda de cello al ser pulsada, con una elegancia metálica tranquila. El pianista se había acercado rodando hasta mi lado. ¿Estás solo? Preguntó. Sean enmudeció. Antes de que pudiera decir nada más, colgué. Porque de repente me di cuenta de algo. En los bares, cuando alguien gasta tanto en flores, normalmente significa que ha mostrado interés en el artista. Pero ese no era mi caso. No, no, no. El rostro se me encendió de vergüenza. Rápidamente agité las manos y retrocedí. No estoy buscando ningún tipo de servicio especial. Lamentablemente, me moví demasiado rápido, y casi me caí del asiento del reservado. El hombre me sostuvo por la cintura. Su aliento rozó mi oído. Los músculos de su brazo se tensaron bajo la camisa, con líneas suaves y definidas. ¿Soy tan feo? Preguntó. Lo miré. Sus ojos parecían cristal rayado, brillantes, frágiles, y extrañamente conmovedores. Sacudí la cabeza rápidamente. Eres muy guapo. ¿De verdad? Bajó la mirada,
su flequillo le caía sobre el rostro, dándole un aire indefenso. Pero con mis piernas así, no conseguí ni un solo cliente esta noche. Pronto me echarán del bar. Volveré a la calle otra vez. Me miró con los ojos de un cachorro abandonado. Se me saltó un latido. Apreté los dedos con fuerza. Giré ligeramente el rostro, incapaz de sostenerle la mirada. Entonces, ¿por qué no me enseñas a tocar el piano mejor? Los ojos del alfa se alzaron levemente en las comisuras. Cuando sonrió, fue como ver luz de plata ondulando en su mirada. De acuerdo, respondió. No esperaba que me enseñara así. A diferencia de sus rasgos esculpidos, su cuerpo era ancho y fuerte. Montado a horcajadas sobre él, cara a cara, con su brazo rodeándome la cintura, me sentía atrapado. Sus manos eran largas y elegantes, con venas visibles bajo la piel pálida. Me envolvió por completo las manos con las suyas. Aquí no hay piano, dije, con la respiración entrecortada. Entonces, ¿cómo vamos a tocar? No respondió. En cambio, entrelazó sus dedos con los míos y llevó nuestras manos unidas a su pecho. El calor me subió al rostro. Claramente estábamos tocando sobre sus músculos pectorales. Presionó ligeramente, y mis dedos se hundieron en aquella firme superficie. El tacto era tan placentero que mi sangre parecía fluir al revés. Veía destellos danzando frente a mis ojos. Tengo que ir al baño. Me quemaba por dentro, en pánico. Me levanté de golpe, pero las piernas me fallaron. Caí hacia adelante, directamente sobre él. El hombre me miró fijamente. Mi sombra temblaba como un animal acorralado, hasta que fue absorbida por completo en sus pupilas. Me sujetó aún más fuerte de la cintura. Y entonces, lo sentí. Mi rostro se incendió por completo. Justo en ese instante, una voz fría sonó a nuestras espaldas. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Sean, realmente había venido. Me tomó de la mano e intentó arrastrarme. Fruncí el ceño. Suéltame. Sean no respondió, y los huesos de mi mano casi crujieron bajo su fuerza. La ira me estalló por dentro. Sean, te dije que me sueltes. ¿Estás sordo? ¿Por qué no te vas con tu precioso Andrew? ¿Qué haces aquí arruinando mi noche? ¿No ves que me estoy llevando de maravilla con este guapo? Sean giró bruscamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como una bestia acorralada. Su voz era ronca. Jason, ¿qué es exactamente lo que estás intentando hacer? Nada. Pasé un brazo por los hombros del alfa a mi lado. Él se inclinó con naturalidad, apoyando la cabeza sobre mi hombro. Tal vez no fui claro antes. Sean, lo nuestro se acabó. Sean se quedó atónito por un instante. Luego frunció el ceño y volvió a tomarme de la mano. ¿Es por Andrew? Te lo dije, hemos estado juntos por años. Me haré responsable de ti. Su voz temblaba. ¿Por qué me estás obligando a esto? Lo miré con frialdad. Entonces dime, ¿te gusta Andrew? 7 palabras simples. Pero para Sean, era como resolver la conjetura de Goldbach. Su silencio lo decía todo. Sean, dije en voz baja. Te lo dije, el niño no era tuyo. Solté una risa suave. 5 años. Ya fue suficiente. Estoy harto. Jason. ¿Qué clase de broma es esta? No está bromeando, intervino el alfa junto a mí, parpadeando inocentemente hacia Sean. Señor James, ese niño era de Jason y mío. Jamás había visto a Sean tan descompuesto. Las venas de su frente se hincharon como serpientes bajo la piel. La luz en sus ojos se hizo trizas, revelando una furia roja y desnuda. ¿Cuándo? Rugió, lanzándose hacia el alfa y empujando su silla de ruedas. ¿Cuándo empezó lo de ustedes? ¿Fue mientras yo estaba de viaje? ¿O trabajando hasta tarde? ¿Con un lisiado? Entrecerré los ojos. Sean, ¿a quién le estás ladrando? La silla de ruedas casi volcó. El alfa pareció herido, pero logró estabilizarse. Luego extendió una mano hacia mí. El señor James solo me empujó. Estoy bien, dijo con las pestañas bajas. Todo esto fue culpa mía. Por favor, no se enfade con él.
Miró a Sean con cautela y luego me tomó suavemente de la mano. Pero en serio me gustas. No voy a competir con el señor James por ti. Solo, no me eches, ¿sí? Tú. Los ojos de Sean casi estallaban en sangre. Las venas en sus sienes latían mientras se lanzaba hacia él como si fuera a estrangularlo. Me interpuse y le di un puñetazo directo al rostro. Tropezó hacia atrás, cayendo sobre una mesa y haciendo que se derramaran botellas y vasos. Los vidrios rotos se esparcieron por el suelo, cortándole las manos. Su expresión era de total incredulidad. —Jason, ¿me pegaste? ¿Por él? No le respondí. Me agaché junto al Alfa, tomándole la mano con cuidado. —¿Estás bien? Él negó suavemente con la cabeza. Fue culpa mía por hacerlos pelear. Por favor, no culpes al señor James. Vi un pequeño corte en su mano. Saqué una curita del bolsillo y la apliqué con cuidado. Siempre llevaba curitas por Sean. Su sangre no coagulaba bien, así que solía curarle hasta la herida más pequeña. Pero ahora, aunque sangraba, ni siquiera le eché un vistazo. Soplé con suavidad sobre la mano del Alfa. ¿Todavía duele? Él negó de nuevo, las puntas de sus orejas rojas. Comparado con él, Sean parecía un fantasma pálido. Jason, gruñó Sean. Si sigues tocándolo, haré que echen a este Alfa del bar y que lo veten en toda la industria. Qué pena, señor James. No puede hacer eso. El Alfa parpadeó y se recostó con naturalidad. Porque este bar es mío. Chasqueó los dedos. Alguien, por favor, acompáñelo a la salida. El resto de la noche fue un borrón por efecto del alcohol. Solo recuerdo vagamente a Sean, luciendo como un depredador sin garras, siendo arrastrado por los guardias. Su voz era como hielo. Jason, eres aún peor que Andrew. Pero yo no escuchaba. Tiré de la corbata del Alfa y le pregunté, ¿cómo te llamas? Ni siquiera lo conocía. Claro que no podía ser el padre de mi hijo. Y sin embargo, se adelantó y lo reclamó como suyo, para protegerme. Mi nombre es Jasper. Su voz era baja, suave, con ese tono seductor de canción de sirena. Lo miré fijamente, luego me incliné y lamí una gota de sudor de sus labios. Así que te llamas Jasper. Sus pupilas se contrajeron de golpe, y me besó. Se sintió como si serpientes silbaran en la oscuridad. Me hormigueaba la lengua. Apenas podía respirar. En esa bruma mareante, pensé que su nombre no debería ser Jasper. Debería ser hongo venenoso. Porque ¿de qué otra forma podría alguien hacerme girar el mundo entero solo con una mirada? Recuerdo poco después de eso. Solo que terminamos en un hotel. Dijo que tenía un regalo para mí. Una cadena larga de plata. Puedes encerrarme, susurró, en tono de súplica, colocándola en mi mano. Hazme tu pertenencia personal. La plata se marcaba contra su piel, dejando huellas violáceas. Finalmente, se envolvió la cadena alrededor del cuello y la cerró sobre su glándula de alfa. Jasper sostenía la llave entre los dientes, con los brazos apoyados a ambos lados de mi cuerpo. Dejó caer la cadena, y un beso, en mi palma. Un alfa bloqueando su propia glándula y entregándole la llave a un omega. Ese tipo de rendición, viniendo de alguien tan dominante, fue como una ola gigante estrellándose en mi pecho. Los dedos me temblaban. Me mentiste, susurré. Eres el dueño del bar. Nunca te iban a echar. Es cierto, respondió, con las pestañas oscuras como lobos salvajes. Pero si no hubiera mentido, ¿me habrías dejado acercarme? Cuando me besó el cuello, debería haber dicho que no, pero en lugar de apartarme, incliné la cabeza. Afuera estalló una tormenta. El viento aullaba. El trueno rugía. Las sombras danzaban como barcos sacudidos por el mar. Solo en sus brazos había calor. Y justo cuando todo alcanzaba su punto máximo. Sonó una notificación. Era la última actualización sobre los preparativos del compromiso. Un trueno retumbó en mi mente, disipando toda la niebla. Empujé a Jasper y huí. No podía hacer esto, me iba a comprometer. Corrí del hotel y nunca volví a contactarlo. Pero, de algún modo, me llevé la llave. Reposaba contra mi pecho, irradiando calor. Para olvidar esa noche,
me lancé de lleno a los preparativos de la boda. La familia Carter ya había arreglado todo. La familia Clark también debía cumplir su parte. Yo mismo fui a inspeccionar los lugares para el compromiso. Por la tarde, mi teléfono no dejaba de vibrar. Lo abrí y encontré captura tras captura, 10.000 a que Jason no aguanta 3 meses antes de arrastrarse de vuelta con Sean. 20.000 a que solo durará un mes. ¿En serio piensan tan poco de Jason? Aunque todavía le guste el hermano Sean, no es un arrastrado. Yo apuesto 50.000 a que dura 2 semanas. Una cadena de jajaja y comentarios maliciosos le seguía. Era Steven. De alguna manera había logrado infiltrarse en varios grupos de chat de los amigos de Sean y me enviaba actualizaciones. Jason, no estarás volviendo con Sean, ¿verdad? Mira lo que dicen. ¿Te enteraste? Sean se peleó por Andrew, abre los ojos de una vez. Sean se había peleado. Pero no por Andrew. Yo fui quien le dio el puñetazo. Tosí suavemente y noté que habíamos llegado al siguiente lugar de inspección. Rápidamente cerré la conversación y no volví a hablar con Steven. Lo que no esperaba era encontrarme de frente con Andrew. Me giré para irme, pero él me siguió. Jason, no pensé que encontrarías este lugar, dijo Andrew, alzando una ceja con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿Celoso porque Sean eligió el centro de convenciones más grande de la ciudad para mi concierto? En momentos como ese, realmente pensaba que Andrew y Sean eran el uno para el otro, igual de delirantes. No tenía intención de responder. Al avanzar, Andrew siguió hablando, Sean nunca volverá contigo. Incluso después de tu aborto, sigue a mi lado. Ya ríndete. ¿Cómo podía alguien ser más molesto que una mosca zumbando? Me detuve en seco, giré y lo arrinconé contra la pared. Le sacaba media cabeza de altura y le bloqueaba por completo la vista. Lo que no entiendo, dije, apoyando una mano en la pared y acercándome, es qué clase de perversión tienes para disfrutar comiéndote las sobras de otros. Andrew se tensó. Jason, si me tocas un pelo, Sean no te lo va a perdonar. ¡Ay, qué miedo! Saqué una navaja suiza del bolsillo, la abrí y golpeé suavemente su rostro con el lado plano de la hoja. Solo los perros rebuscan en la basura. Quédate con tu precioso Sean, Andrew, y mantente fuera de mi vista. Aléjate. Sean apareció de repente, jalando a Andrew detrás de él, mirándome como si fuera un monstruo. ¿Qué haces con esa navaja? ¿Vas a cortarle la cara a Andrew? ¿Cómo llegaste a ser tan cruel? Ah, claro. Empujar a alguien por las escaleras se puede perdonar, pero asustar a alguien es imperdonable. Giré la navaja entre los dedos y solté una risa suave. Sí, soy cruel. Y si eso te molesta, mantente bien lejos de mí. Les lancé una última mirada y me di la vuelta para irme. Pero Sean me sujetó del brazo. Su voz se volvió más grave. ¿Qué es eso en tu clavícula? Creí haberlo ocultado bien. Me ruboricé de nuevo, Jasper. Su beso todavía parecía estar allí. No es asunto tuyo, dije, volviéndome hacia Andrew. Ocúpate de él. ¿Qué te importa lo que yo haga? Una chispa se encendió en los ojos de Sean. Me apretó el brazo con tanta fuerza que pensé que me lo rompería. Cerró los ojos y habló con una calma forzada, vuelve conmigo. Si cortas todo contacto con ese alfa, haré como si nunca hubiera sabido del bebé. Mis ojos se abrieron con incredulidad. Sean, eres único, de entre miles de flores, te enamoras justo de la que está podrida. Pero lo siento. Giré la navaja entre los dedos y la presioné ligeramente contra su glándula, luego la clavé en la pared. No me gusta escarbar en la basura. La hoja solo rozó la piel de Sean. No pensaba ir a prisión mientras buscaba lugar para mi compromiso. Pero Sean no lo dejó pasar. Volvió a agarrarme, intentando arrastrarme al estacionamiento. Andrew, atónito, trató de acercarse, pero se detuvo al ver la navaja. ¡Suéltame! Ahora sí estaba realmente furioso. Corté el brazo de Sean. Su manga se rasgó, dejando al descubierto una herida roja en la mano. Si me sigues tocando, te juro que te clavo esto. Tenía los ojos ardiendo de rabia. No podía entender cómo Sean había llegado a ser tan descarado, porque seguía aferrándose a mí. Sean se lamió la sangre de la mano y se golpeó el pecho.
Dale, justo aquí. Estaba a punto de perder el control. Lancé la navaja y me abalancé sobre él. De pronto, el rugido de un motor llenó el aire, levantando nubes de polvo. Un Maserati negro irrumpió en el estacionamiento y se estrelló contra el Cullinan de Sean. Con otro rugido, empujó la SUV de lujo hasta la esquina del patio, abollando la puerta. Era una locura. Me quedé congelado. Sean también. El Maserati solo tenía un rasguño en el parachoques. La ventana bajó, revelando un rostro familiar. Jasper. Sonrió, tranquilo y elegante. Perdón, señor James. Mi nuevo chofer no es muy bueno estacionando. Dañó su auto. Lanzó una tarjeta de presentación. Puede arreglarlo con la aseguradora. Y si no alcanza, tome también esta tarjeta. Cuando abrió la puerta, corrí hacia él. Jasper me sujetó del brazo. ¿Cómo supiste que estaba aquí? No respondió. En cambio, me tomó la mano, roja por el forcejeo, y la limpió una y otra vez con una toallita desinfectante. Intenté apartar la mano, pero Jasper alzó la mirada. Sus ojos, como patrones entretejidos, brillaban como si pudieran atrapar la luz misma. Quería verte, dijo simplemente. Desde el día que nos separamos, he querido verte. Había tristeza en su expresión. Quise decirle me seguiste, pero las palabras se atascaron en la garganta. Jason, ¿me extrañaste? ¿Querías verme? Su voz se acercaba cada vez más, hasta que tomó mi mano y la llevó a su cuello, presionándola contra el collar metálico que rodeaba su glándula de alfa. El acero frío palpitaba levemente con su pulso, resonando con su corazón. Me golpeó el pecho como un tambor. Todavía tienes la llave, ¿verdad? Los ojos de Jasper, como veneno coloreado, me dejaban sin pensamiento. Ni siquiera recordaba cómo terminé en sus brazos. Sus besos bajaban de mi cuello a la clavícula, dejando un calor que hormigueaba en la piel. Mi camisa cayó hasta los codos. No pude evitar inclinarme hacia atrás. Unos dientes rozaron mi glándula, depredadores, decididos. No. Lo empujé con fuerza, y su cabeza golpeó la ventana del coche. Cuando se giró, sus ojos estaban llenos de dolor. ¿Es por mis piernas? Por supuesto que no. Era porque yo no era digno. Pero las palabras me voy a casar se me atoraron en la garganta, imposibles de pronunciar. Solo pude decirle al conductor que se detuviera, y huí del coche. Durante todo el camino de regreso, no me atreví a mirar atrás. Demasiado tarde. Era ya demasiado tarde. Es más triste encontrar a la persona equivocada en el momento adecuado, o a la persona adecuada en el momento equivocado. No lo sabía. Solo sabía que incluso al detenerme solo un segundo, los ojos cristalinos de Jasper me perseguían sin descanso. Estos últimos días no había dormido bien. Cada vez que soñaba, Jasper aparecía. Me tiraba de la manga, con la mirada de un cachorro abandonado. ¿Por qué no me quieres? Después de días así, las ojeras se me hundieron aún más. Si seguía así, iba a enloquecer. Esa tarde dormí hasta tarde. Cuando por fin desperté, estaba considerando ir a la casa de la familia Carter para cancelar el compromiso, cuando vi un mensaje en mi móvil. Parecía una simple confirmación rutinaria. Pero el contenido era cualquier cosa menos ordinario, era el itinerario final para la fiesta de cumpleaños de Sean. La que yo había planeado el año pasado. Maldición. Con todo lo que había pasado últimamente, lo había olvidado por completo. Desde que renuncié, mi asistente se había hecho cargo de los preparativos. Seguramente sabía que Sean y yo no estábamos bien, así que no se atrevió a preguntar. Solo siguió las órdenes al pie de la letra. Comprendía la tragedia de ser empleado de oficina, pero, ¿tenía que ser tan dedicado? Llamé frenéticamente a mi asistente y a la empresa organizadora del evento, pero todos respondieron lo mismo. La fiesta ya había comenzado, y era demasiado tarde para cancelarla. Mi asistente, especialmente, como era el cumpleaños de Sean, se negó rotundamente a detener el evento. Sin otra opción, corrí al hotel, esperando convencer al gerente de detenerlo a mitad. Pero en cuanto llegué, la gente comenzó a susurrar y a lanzarme miradas de lástima. Mi teléfono casi estallaba con los mensajes de Steven. Lo abrí, solo para quedar casi cegado por una avalancha de capturas de pantalla.
Eran de los chats de amigos de Sean. Todos hablaban de mí. Pobre Jason todavía no lo sabe. Dicen que Sean va a proponerle matrimonio a Andrew, en la fiesta que Jason organizó. ¿De verdad fue? Eso es ir directo al ridículo. Qué patético, ¿no estuvo hospitalizado hace poco? Jason. La voz de Steven estalló en un audio. Si no sales de ahí en 3 minutos, juro que voy a estrangularte. Estaba al borde del colapso y estaba a punto de llamarlo, cuando levanté la vista y vi a Sean en el salón principal. Andrew alzó la barbilla y me miró de reojo. ¿No tenías orgullo? ¿Volviste arrastrándote con Sean? ¿Ya tiraste al lisiado? Se inclinó hacia mi oído y susurró, demasiado tarde, Jason. Sean está a punto de proponerme matrimonio. Como si fuera parte de una escena ensayada, el asistente se acercó a Sean con una cajita de terciopelo. Cuando la abrió, un anillo deslumbrante brilló en su interior. Los ojos de Andrew se iluminaron de inmediato. Estiró la mano para tomarlo, pero Sean retiró la caja. Y la abrió frente a mí. Una última oportunidad, Jason. Sus ojos eran oscuros, su rostro inexpresivo, frío y autoritario, como si me ofreciera una limosna. No tomaré en cuenta tu aventura con ese alfa. Mientras vuelvas a como eran las cosas, seas un buen compañero, gestiones nuestra relación, dejes de ser tan sensible con Andrew, te daré matrimonio. El rostro de Andrew palideció al instante. Parecía confundido, incapaz de entender por qué Sean me elegía a mí. Los ojos se le enrojecieron, miré la caja abierta en mi mano, y solté una carcajada. ¿Volver a como eran las cosas? ¿Ser un buen compañero? ¿No ser sensible? ¡Qué descaro! Lo miré. ¿Me lo estás dando a mí? Sean lanzó una mirada a Andrew, pero finalmente asintió. Me detuve un momento, luego tomé el anillo. Y lo arrojé. La caja golpeó el suelo con un ruido seco, el anillo rebotando sobre el mármol con un tintineo metálico. Lo miré a los ojos y sonreí. No lo quiero. El anillo de diseño vintage con doble nudo, inspirado en el concepto de tú y yo, seguramente era carísimo. Pero si venía de Sean, no valía nada. El entrecejo de Sean se frunció, su mirada se tornó tormentosa. ¿Qué demonios haces? Te acabo de proponer matrimonio. ¿Qué más quieres? No quiero nada. ¿Tienes idea de por qué organicé esta fiesta? Me volví hacia los presentes. Porque quería anunciar algo, Sean y yo hemos terminado. El salón quedó en completo silencio. Todos me miraban con incredulidad. Incluso Andrew estaba atónito. Sean se quedó inmóvil, sus pupilas como pozos sin fondo. Uno de sus amigos de la infancia intentó suavizar la tensión, las parejas pelean. No es para tanto. No exageren. Todavía estamos esperando su vino de bodas. Se inclinó hacia mí y murmuró, Jason, sé que estás enojado. Pero amas a Sean. Déjalo así. Si tú no quieres el anillo, hay quien sí. Que lo tengan. No me importa. Miré a Sean. Sean, voy a comprometerme. Sean soltó una carcajada. Me miró desde arriba como si yo estuviera haciendo una rabieta infantil. Jason, deja de bromear, ¿sí? Has rechazado tantas propuestas de compromiso a lo largo de los años, te negaste a ceder, pasara lo que pasara. Y después de todo lo que pasó entre nosotros, ¿quién se atrevería a casarse contigo ahora? Por lo menos, haz que tus mentiras sean creíbles. Incluso los amigos de Sean intervinieron. Jason, deja de hacer drama. Sean te está dando una salida, ¿qué más quieres? ¿Dices que estás comprometido? Muy bien, entonces llama a tu prometido. ¿No puedes? ¿Ni una videollamada? No esperaba que me dudaran así. ¿De qué se ríen? Cerré los puños. Es verdad, me voy a comprometer. Hasta Andrew rodó los ojos y me acusó de hacerme el difícil. Me hervía la sangre, pero no tenía tarjeta de invitación, ni prueba. Porque ni siquiera conocía a mi prometido. Solo sabía su nombre, Patrick Carter. Justo cuando mi rabia alcanzaba su punto más alto, una voz clara y serena atravesó el aire, como agua de manantial sobre llamas. Está diciendo la verdad. La voz era cálida,
como una brisa de sauce rozando el rostro. Soy el prometido de Jason. Me giré, y no podía creer lo que veían mis ojos. Jasper estaba allí. Se acercó en su silla de ruedas. Patrick Carter, de nombre de cortesía Jasper. Esta es nuestra tercera vez, Jason. Oh. Jasper era su nombre de cortesía. Espera. ¿Jasper es Patrick? Él era con quien me iba a casar. Antes de que pudiera reaccionar, Sean se abalanzó hacia nosotros. Sus ojos ardían en rojo, como marcas de garras en su mirada. Jason, ¿en serio estás tan desesperado por un alfa? ¿Vas a casarte con un lisiado? ¡Boom! Mi mente se quedó en blanco. Casi por instinto, avancé, le agarré el cuello a Sean, giré, y lo lancé sobre el hombro. Cayó con fuerza, aplastando las rosas bajo él. Los pétalos mancharon la alfombra como sangre. Sean me miró, el dolor finalmente rompiendo su expresión. Jason. De pronto, recordé cuando yacía en el suelo, sin poder moverme, deseando que él simplemente se diera la vuelta y me mirara al menos una vez. Ahora, todo se había invertido. Yo era quien estaba de pie. Pero ya no lo miré. Me volví hacia Jasper, y lo llevé lejos en su silla. Patrick, nombre de cortesía Jasper. ¿Cómo iba a saber yo que la familia Carter aún seguía las antiguas tradiciones? ¿Dándoles a sus hijos nombres de cortesía como en la antigüedad? Con razón el nombre era tan distinto al que había mencionado mi padre. Alguna vez fue el niño de oro de la capital, admirado por todos. Pero después de un accidente automovilístico que lo dejó con una lesión en la pierna, desapareció del ojo público. Y no solo yo, incluso la mayoría fuera del círculo íntimo de los Carter jamás lo habían visto de verdad. Escuché que el Omega más hermoso de la capital va a comprometerse conmigo. Jasper levantó la vista hacia mí, tomando mi mano con delicadeza. No pude resistirme a venir a verte primero, y me ofrecí como regalo. Sus ojos brillaban con lágrimas. Pero tú no me quieres. ¿Cómo no voy a quererte? Exhalé suavemente. Él no tenía idea, estuve a punto de cruzar una línea moral por él. Cuando me incliné un poco, Jasper me envolvió de repente en un abrazo firme. Antes de que pudiera reaccionar, sus dientes se hundieron en mi glándula. Dolor y entumecimiento se extendieron al instante, dejándome sin fuerza en las piernas. Jasper lamió sus labios, satisfecho, sus ojos se entrecerraron mientras susurraba en mi oído: «Te atrapé, Jason». La noticia de que rechacé públicamente a Sean y luego me comprometí con Jasper causó un gran revuelo en los círculos empresariales de Bianjin. Steven estaba tomando tantas capturas de pantalla que casi se le rompía la mano. Decía que Sean se había convertido en el hazmerreír del momento, ahogando sus penas después de ser humillado por mí. Esto es simplemente demasiado satisfactorio, me mandó 1000 conversaciones. ¿Viste la cara de Andrew cuando pensó que Sean le iba a proponer matrimonio? Parecía que había perdido a su perro. Y Sean tirado en el suelo, hecho un desastre, me comería 3 platos más de arroz solo por ver eso. Pero yo no tenía cabeza para eso. Jasper no paraba de arrastrarme a clases de piano. Jason, volviste a equivocarte en ese acorde. Me sujetaba en el banco del piano, rozando mis dedos antes de presionar con fuerza una tecla blanca. Era insoportable. No había metrónomo, pero el ritmo era marcado por algo mucho más intenso. Con los acordes retumbando, las cuerdas del piano vibraban ruidosamente. Mi voz ya se volvía ronca. Al final, Jasper volvió a morder mi glándula y murmuró con voz grave: «Pídemelo». Apretando los dientes, con el cuerpo tenso, aún me negaba a decir una palabra. El aliento de Jasper me rozó el oído, suave y travieso, como el puchero de un niño. «Jason, pídemelo». Hermano mayor. Jasper era más joven que yo, pero al llamarme así. Me puse rojo como un tomate, frustrado, le mordí la nuez de Adán, murmurando con voz ahogada: «Por favor». Perdí el equilibrio y casi choqué contra la mesa detrás de mí. La mano de Jasper atrapó la parte trasera de mi cabeza y me atrajo de nuevo a sus brazos. Sus ojos oscuros eran como una jaula, atrapando mi sombra en su interior. Ya en el dormitorio, tenía tanto sueño que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero aún así escuché la risa de Jasper. Su voz tenía un tinte divertido, eso fue mucho más fácil de lo que imaginaba. No sabía a qué se refería,
solo me dormí profundamente. A la mañana siguiente, quería preguntarle a qué se refería con lo de anoche, pero Jasper me entregó su teléfono. Era un artículo de noticias. Andrew había malversado una enorme suma de Kent Corp y huyó al extranjero, solo para ser arrestado e ingresado en prisión. El artículo lo explicaba todo. Andrew tenía un amante en el extranjero, adicto al juego y ahogado en deudas con prestamistas. Incapaz de pagar las deudas, incluso después de vender la casa de sus padres y la suya, Andrew recurrió a la única persona que siempre lo había admirado, Sean. Con razón. Aunque siempre intentó alejar a Sean de mí, cuando Sean dudaba entre nosotros, o incluso decía que quería casarse conmigo, Andrew nunca pareció dolido. Suspiré, preguntándome cómo se sentiría Sean ahora. ¿Qué te parece este regalo de compromiso? Jasper me sonrió mientras se secaba el cabello. Yo tenía los auriculares puestos y no lo escuché bien. ¿Qué dijiste? No repitió. Solo me besó la frente. El día de nuestro compromiso, el lugar estaba repleto. La ceremonia ni siquiera había comenzado. Jasper estaba arriba recibiendo a los invitados VIP y yo estaba en el jardín delantero, saludando a amigos con una copa de vino en mano. Cuando, de la nada, vi a Sean. Solo habían pasado unos días, pero se veía fatal, con las mejillas hundidas. Me giré sin decir una palabra. Ya no me quedaba compasión. Se lo merecía. Pero cuando entré al patio trasero, Sean me siguió como un fantasma. Ven conmigo. Me miró, sus ojos turbios como ceniza antes de la tormenta. Lo observé un momento y solté una carcajada. ¿Estás loco? Estoy a punto de comprometerme con Patrick e irme contigo, ¿basado en qué? ¿En tu empresa tambaleante, en tu historial amoroso dudoso, o en el hecho de que tú mataste a nuestro hijo con tus propias manos? El color se desvaneció del rostro de Sean. Dolor cruzó su mirada. No puedo cambiar el pasado, dijo. Sé que las propiedades de tu madre fueron arrebatadas por tu madrastra y vendidas a terceros. Tengo los nombres. Planeo ayudarte a recuperarlas todas. Te amo, Jason. El viento susurraba entre los árboles, trayendo los ecos del pasado a mis oídos. Me giré hacia él. ¿Y qué, Sean, se supone que tu amor debe impresionarme? Cuando yo ya no te amo, tu amor no vale nada. Pausé. Y sobre esas propiedades, no te molestes. Jasper y yo ya las recuperamos, una por una. Pero él es un lisiado. Sean explotó de repente, con los ojos inyectados en sangre. Amplió una foto en su teléfono. Y no solo eso, es un lunático. Miré de cerca. Era una foto de una habitación llena de fotos mías, y ropa que me resultaba familiar. Desde que supo del compromiso, ha estado coleccionando todo lo relacionado contigo. El rostro de Sean estaba pálido. Fotos, ropa desechada, incluso recortes de tu cabello del salón. Apretó mi muñeca con fuerza. Un inválido como Patrick no es digno de ti. 2 veces ya. Había insultado a Jasper frente a mí. Me abalancé sobre él, listo para golpearlo, pero Sean ya lo esperaba y me sujetó ambas manos. Es repugnante, ¿cómo puedes seguir defendiéndolo? Mi voz se volvió helada. Tú no vales ni uno solo de sus dedos. Sean sonrió de repente como una bestia enloquecida. ¿Y si le envío la foto de cuando te marqué? Él es tan posesivo, ¿le gustaría verte retorciéndote entre mis brazos? Jason, eres mío. Nadie más puede tenerte. Un rugido estalló en mi cabeza. Todo mi cuerpo tembló, los dientes apretados. Quería destrozarlo. Me lancé, empotrándolo contra la pared. Sean, gruñí. ¿De verdad crees que aún te amo? Mi visión se nubló ligeramente. ¿Recuerdas a Luca? Trabajó en el grupo James. Después de descubrir numerosas irregularidades, intentó denunciarlas por la vía legal, pero fue incriminado por varios. Acabó en prisión, su familia se desintegró. Desarrolló depresión y acabó suicidándose. Sean me miró fijamente, su mirada pesada e inescrutable, sin responder. Solté una leve risa. Sean, Luca era mi primo. Solo éramos parientes por sangre, pero fue el compañero más cercano de mi madre en su infancia. Cuando fue encarcelado, mi madre suplicó varias veces a mi padre que lo ayudara, pero él nunca accedió.
Después, su muerte la destrozó por completo. Simplemente, se rindió. Después de que Luca murió, mi padre, temiendo que afectara la reputación de los Clark, borró cualquier rastro de su existencia. Era sangre, y lo convirtieron en fantasma. Vi cómo las pinturas de mi madre se esparcieron al viento. Vi cómo el hijo del culpable compraba una de sus obras, y desde su trono elevado, me ofrecía amablemente una limosna. Así que me ofrecí como ficha de intercambio. Elaboré un plan, venganza disfrazada de amor. Silenciosamente, me infiltré en la empresa de Sean. Durante los últimos 5 años, fui colocando personas clave, directores financieros y diseñadores leales a los Clark, dentro de Kent Corp. Su función era vigilar las finanzas y el comportamiento operativo de la empresa y su grupo matriz. Una vez que yo renunciara, si se presentaba la oportunidad, iniciaríamos acciones penales. El embarazo nunca fue real. Después de consultar con un médico, tomé medicamentos que inducían síntomas de embarazo. Solo quería penetrar más profundamente en la familia James. Tal vez fue un castigo divino por no valorar mi propia salud. Aunque era raro, sufrí efectos secundarios graves. En solo 2 semanas, se formaron 3 quistes agudos en mi tracto reproductor. Al caer por las escaleras, el impacto los hizo estallar y sangrar. Por suerte, la cirugía llegó a tiempo y salvó mi vida. Después, alteré mis registros médicos en nuestro propio hospital y tomé la decisión de irme. Ya no podía seguir actuando. No podía seguir apostando con mi vida. Para entonces, ya casi habíamos reunido todos los materiales necesarios para presentar una denuncia penal, y entonces estalló el escándalo de malversación de Andrew, dándonos un impulso inesperado. El grupo James inició una auditoría interna. El subdirector de Kent Corp fue reasignado para asistir, dándole acceso profundo a las operaciones internas. Como resultado, tanto Sean como su padre ahora enfrentaban posibles penas de prisión, posiblemente por años. Apenas 2 días atrás, las autoridades habían comenzado investigaciones formales. Sean y su padre estaban en libertad bajo fianza, esperando juicio. Pero nunca imaginé que Sean huiría. Para atraerlo, alerté a la policía, les dije que sin duda se presentaría en la ceremonia de compromiso. Podían atraparlo allí. Y Sean, realmente vino. Nunca te amé, dije, mirándolo fijamente. Sean, desde el principio, te mentí. Sean bajó la mirada para encontrarse con la mía. Su rostro estaba completamente sin sangre. Bajo la luz del sol, su piel parecía casi translúcida, como un cadáver animado por un fantasma. Lo sé. De repente sonrió, suave y distante. Jason, sé que eres un mentiroso. Pero aún así, me dejé engañar. Jason. La voz de Jasper cortó el aire. Se acercó en su silla de ruedas, colocándose entre Sean y yo. Aléjate de él. A sus palabras, mayordomos, guardias y oficiales de civil comenzaron a acercarse por todos lados. Justo entonces, Sean sacó un cuchillo y lo puso contra el cuello de Jasper. Parecía un espectro. Si él te tiene hechizado, Jason, entonces lo eliminaré por ti. Mi mente casi se quebró. Jamás imaginé que Sean pudiera caer tan bajo. Todos los oficiales tenían sus armas desenfundadas, apuntando. Pero nadie se atrevía a moverse. Jason, no te preocupes por mí. La sangre goteaba por el cuello de Jasper como el de un cisne con el cuello roto, brillando bajo el sol. Estos días contigo han sido los más felices de mi vida. No tienes que quedarte conmigo. Solo, no regreses con él. Jasper sonrió débilmente. Pero tú, debes ser feliz. Pero sin ti, ¿cómo podría serlo? Cuando Sean estaba a punto de jalar a Jasper de la silla, cerré los ojos un segundo, y le arrebaté una pistola paralizante a un mayordomo cercano. Con un chasquido, Sean gritó y se llevó una mano al ojo, tambaleándose hacia atrás. Su otro ojo se encendió de rojo, lleno de incredulidad. Levantó el cuchillo de nuevo y se abalanzó hacia Jasper. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Jasper se puso de pie. De un solo movimiento, pateó el cuchillo de su mano y lo tumbó de cara al suelo. «Puedes caminar». Los ojos de Sean estaban inyectados de furia. Les mentiste a todos. Jason, no puedes estar con él, no solo está loco, es calculador y peligroso. La expresión de Jasper titubeó,
Pero luego una sonrisa curvó sus labios. Pero gané. ¿Y ahora qué? Jason acaba de arriesgar su vida para salvarme. Sean rugió de furia, luchando con violencia, pero los oficiales lo redujeron al suelo y lo arrastraron fuera. Fuera de nuestra vista. El caos me dejó totalmente exhausto. Jasper se acercó y me envolvió en sus brazos, rodeándome con su figura alta. Jason, tenía tanto miedo. Sus extremidades largas me apretaban con tanta fuerza que sentí como si me absorbiera por completo. Pero todo su cuerpo temblaba. Casi no vuelvo a verte. Tenía tantas preguntas. ¿Por qué ocultó que podía caminar? ¿Por qué no se defendió cuando lo amenazaron? Lo hizo todo para provocarme, para que yo actuara contra Sean, pero cuando sus lágrimas empaparon mi hombro, ya no quise preguntar nada. Levantó el rostro, las pestañas largas empapadas en llanto. No quería ocultártelo. Su voz era suave, pero su abrazo me aplastaba, como una serpiente constrictora alrededor de mi cuerpo. Jason, no vas a dejarme por esto, ¿verdad? Jasper habló despacio. Había viajado al extranjero para someterse a cirugía justo después de rechazar inicialmente el compromiso. Nunca se vio a sí mismo como roto. Pero al verme, se sintió invadido por la vergüenza. Incluso después de recuperarse, eligió volver a verme, en silla de ruedas. Aún después de la cirugía, no hay garantía de que la lesión no recaiga. Y cuando te vi a lo lejos, te veías tan perfecto, como una sirena inacabada, varada en espuma marina brillante. Jason, te amo. Su voz temblaba, oculta tras un dolor profundo. Solo tenía miedo de no ser suficiente para ti. No pude evitar abrazarlo con fuerza. ¿Cómo puedes pensar eso? Oscuridad, locura, ya no importaban. Yo tampoco era una buena persona. Hace 2 semanas, diagnosticaron a mi padre con leucemia. Él y mi madrastra tuvieron una pelea feroz por el testamento. Ella tomó archivos confidenciales y se pasó a otra empresa. Aproveché la oportunidad, aposté en corto contra las acciones del grupo Clark y luego las compré en efectivo. Mi padre me suplicó un trasplante, prometiendo darme toda la familia Clark. Yo solo le lancé el informe de paternidad de mi hermanastro. Él no es tu hijo. Y en cuanto a mí. Le sonreí con dulzura. La familia Clark ya me pertenece. Querido padre, ¿qué te queda para negociar por mi médula ósea? Cuando me giré para irme, él me lanzó un florero desde la cama del hospital, presa del odio. Monstruo, eres un monstruo. Me detuve un segundo, luego me fui. Lo transferí a una sala pública, y lo dejé ahí, viendo cómo el tiempo se le escapaba entre los dedos. Nunca culpé a Jasper. No cuando yo también tenía tantos secretos. Además, ni siquiera sé cuántos inversores en las sombras me ayudaron a manipular las acciones de las familias James y Clark. Me incliné hacia su oído y susurré, te amo, Jasper. No por tu belleza perfecta, sino por tu alma obsesiva, tan oscura y reflejada, que ve cada sombra de la mía. Al terminar, Jasper me besó tan profundamente que apenas podía respirar. Después de 8 largos años. Al fin encontré lo mío, el cielo despejado después de la lluvia.